Y vamos a terminar ya con este video, con esta lista de reproducción de accidentes electrocardiográficos. Los hemos definido, los hemos medido, los hemos calculado, sabemos cuáles son los valores normales y lo único que nos quedaba, o lo único sobre lo que yo quería volver un poquito, que ya lo hemos revisado en algún caso, son no los accidentes del electrocardiograma, sino los artefactos del electrocardiograma. Si le preguntamos a la inteligencia artificial, por si acaso se nos pasa algo, que es un artefacto en medicina y es una distorsión o un error en la imagen o en la preparación histológica que no es una característica real de la estructura que se está estudiando. Los artefactos pueden estar causados por varios factores, incluyendo errores en el procesamiento de la muestra, imperfecciones en los equipos o movimientos del paciente. Son una parte común de las imágenes y de las preparaciones médicas y su conocimiento es esencial para la interpretación precisa de los resultados y llegar a un diagnóstico correcto. Es decir, que no es que los electrocardiogramas de perro tengan unos artefactos, sino que esto es una característica de prácticamente todas las pruebas médicas de cualquier especie y de cualquier tipo de prueba diagnóstica, y lo que hay que hacer es identificarlos para evitar que nos confundan y además aprender a evitarlos en la medida que sea posible. Uno de los artefactos más frecuentes son en electrocardiogramas son las interferencias eléctricas. La electricidad tiene una frecuencia de onda de 50 ciclos por segundo en Europa y de 60 en América. Entonces, cuando el equipo no lo tengo bien aislado, cuando no tiene una buena toma de tierra, o cuando el equipo está captando esa variación, esa onda de la propia electricidad que yo tengo instalada en mi clínica, lo que va a hacer es dibujarme todas estas líneas pequeñitas. Si el registro del electrocardiograma es en mi clínica, si yo tengo paciencia, en un segundo, ¿cuántas ondas hay de estas tan pequeñitas? Y en un segundo lo que voy a contar es 50. Por el contrario, si ustedes registran el electrocardiograma en el Perú, en México, en Estados Unidos, en un segundo van a tener 60. No siempre es fácil de medir porque aquí en medio perdemos algunas que están superpuestas con un ciclo, con otro, con la onda P, pero como curiosidad les digo que hay 50 en Europa, 60 en América y que se trata de que el equipo está captando esa frecuencia de la propia electricidad que está suministrándole su instalación y no necesariamente el paciente. Esto impide la lectura. Fíjense que es que no se ve nada. En este caso, bueno, todavía puedo ver la distancia RR, podría calcular la frecuencia, prácticamente nada más, ni siquiera la altura de la R o la profundidad en la Q son confiables porque están interferidas por este artefacto eléctrico, con lo cual en este no sirve absolutamente para nada, salvo para calcular la frecuencia cardíaca. ¿Por qué voy a tener artefactos en el electrocardiograma? Por interferencias eléctricas, como hemos visto, muy frecuentes por movimientos del paciente, algunas veces muy fáciles de identificar y otras veces un poco más fastidiosos, te pueden confundir con algunas arritmias, también porque los electrodos son inadecuados, no estoy usando el tipo de electrodo, está oxidado, no hace un buen contacto o bien están mal colocados. Y también porque hay un ajuste incorrecto del equipo. A ver, se trata de equipos que tienen una parte electrónica, que es una placa de un circuito impreso, luego tienen varias partes mecánicas, el rollo de papel, tienen un sistema de gomas que mueven los rollos para que a su vez salga el papel a una determinada velocidad, tiene un sistema de una aguja metálica que se calienta para poder dibujar el electrocardiograma y de vez en cuando se descomponen. No son permanentes, infinitos y nos van a durar siempre. Hay algunas ocasiones en las que yo no he hecho nada, yo tampoco, no sé qué pasó, no sé qué ocurre, nadie es culpable, pero el equipo se ha descompuesto y el artefacto o los artefactos que tenemos se derivan de esa avería que está teniendo el equipo. Movimientos del paciente. Claro, este es muy fácil de ver, esto se está moviendo el paciente, no te confunde con nada. Lo que ocurre es que empiezas a tener tus dudas, ¿no? Dices, oye, aquí parece que hay un ciclo, pero esto no sería nuestra sístole, pero igual, no, bueno, es que aquí hay sería, pero no, ni lo intenten. Es decir, los artefactos impiden evaluar el electrocardiograma. Ni siquiera saben si hay extrasístoles o no.
Ni siquiera puedo medir bien la frecuencia porque aunque vea la puntita de las ondas R, no sé si hay por el medio extrasístoles o no las hay. Aquí tengo movimientos un poco más discretos, claro, aquí el perro está prácticamente saltando, aquí son un poco más discretos, el perro puede estar jadeando, puede estar moviendo la cola, puede estar temblando, puede estar gruñendo, con ganas de comerse los dedos a su ayudante. Es decir, estos movimientos musculares interfieren con el electrocardiograma. Hombre, en este caso la frecuencia parece que la podría medir con un poco más de confianza, pero prácticamente nada más que la frecuencia. ¿De aquí qué pasa? Que el perro se está moviendo con una frecuencia cardíaca de X latidos por minuto. No podría obtener más información. De nuevo, movimientos temblores, gruñidos, moviendo la cola, jadeando el perro. Aquí lo mismo, no puedo medir bien, ahí hay ciclos, pero es que no veo nada, porque todo esto son movimientos que está haciendo el paciente, eso, al jadear, al gruñir, al ladrar, al temblar, algo parecido. Aquí fíjense que no se mueve tanto, pero sí que tengo algunos movimientos de vez en cuando, pero por ejemplo este ciclo de, uy, parece una extrasístole, de no parece nada, parece que se ha movido. Bueno, pero es que tal vez que no, que se ha movido. No intente hacer deducciones cuando se ha movido porque es mucho más fácil equivocarse. Entonces, si se tratase de una extrasístole ya va a aparecer más. Si no es una extrasístole no van a aparecer otras y lo que hay que hacer es intentar registrar un trozo del electrocardiograma sin movimientos, con una estabilidad mucho mayor. Aquí lo que tengo son interferencias con los electrodos. Por alguna razón, estos electrodos están tocando uno con el otro, dos juntos, un electrodo con la correa, con el collar, con el arnés, con un vendaje, lo estoy tocando yo sin darme cuenta, mi ayudante, el propietario, están tocando con una mesa metálica, algo parecido, y parece que son movimientos, pero no son movimientos, pero no son extrasístoles, pero no son ciclos, sencillamente tengo un electrocardiograma que está completamente lleno de artefactos, no puedo leerlo. Aquí lo que tengo es una línea isoeléctrica fea, no está limpia, y este perrito lo único que pasa es que estaba medio gruñendo. En este caso, no hay que conseguir que se esté callado, que se esté quieto, que deje de mover. Hay que conseguir que durante 10 segundos no esté gruñendo. Y yo tengo 10 segundos registrados del electrocardiograma. Aquí está todo junto. Aquí tengo por un lado movimientos del paciente, por otro lado tengo interferencias eléctricas a la vez, de tal manera que con un poco de optimismo podría calcular la frecuencia cardíaca, pero nada más. Aquí tengo un electro, es una derivación AUR o ABR, y está muy bien, incluso la línea isoeléctrica es muy estable, pero fíjense que aquí de repente me aparece, uy, ¿y esto qué es? Y aquí lo que ocurre es que se ha tocado el electrodo. A veces, insisto, el propietario simplemente con la voluntad de ayudar, o porque el perro se mueve un poco y el electrodo cambia de posición, o porque un electrodo toca con otro. Incluso puede ser usted o su ayudante sujetando al perro y de repente un pequeño movimiento y tocan un electrodo. Y lo que ocurre es que tengo un artefacto que me coincide más o menos con una onda P y que me dibuja una forma extraña en el electrocardiograma. Aquí fíjense que lo que tengo son movimientos del paciente, incluso en este electrocardiograma, yo se lo digo a ustedes, no se puede ver en el electrocardiograma, pero es un paciente con una fibrilación auricular, de tal manera que incluso me puede equivocar en positivo, de no, esto está bien, bueno, sí, es irregular, pero es un perro y es normal, y no pasa nada, es que se está moviendo. De no, este perrito estaba con una fibrilación auricular y usted no lo puede diferenciar bien porque no tenemos ni una línea isoeléctrica estable ni el perro más o menos quieto. Fíjense qué curioso, aquí el perrito se está quieto, yo leo este trozo del electrocardiograma o este trozo de aquí debajo del electrocardiograma y está bien, aquí también está bien, pero aquí se ha movido, o sea, aquí se está moviendo y de vez en cuando da el salto que no toca o se mueve la cabeza o gira una pata o algo parecido y fíjense que de repente pip, 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 me dibuja un ciclo, un latido raro, que no es normal. Como veo muy bien la P y el ciclo, digo, bueno, este claramente se ha movido. Pero si solo viese uy, igual es una extrasístole, igual no es, igual, uy, es que no lo sé. Entonces, en estos casos ya tengo un trozo muy estable del electrocardiograma que me permite interpretarlo. Puedo medir ondas, intervalos, puedo medir frecuencias. Aquí lo he registrado en 25 milímetros por segundo,
Digo, puedo hacer, sí, sí, pero por ejemplo la onda P, me caché, es complicado medir esa onda P, porque es que es pequeñita. Entonces, a lo mejor este mismo electrocardiograma le doy al botón, ¡pum! 50. Y de repente se hace mucho más ancho. Y le doy al botón 2. Y de repente se hace todo mucho más alto. Y puedo conseguir un trocito del electrocardiograma con una velocidad del papel más rápida, de manera que todo es más ancho, y con una sensibilidad del equipo más alta, de manera que todo lo vuelvo a hacer mucho más grande y me facilita las medidas. Aquí en este caso ya lo hemos visto, lo que tengo son movimientos del paciente. Aquí se ha movido y entonces como se ha movido, esto no sé muy bien lo que es y puedo medir el PR, pero no, pero es que aquí se está moviendo, aquí también. Bueno, pues si acaso intente obtener un trocito con el paciente estable. Aquí más que el paciente, a veces esto lo produce el movimiento del paciente, pero aquí más que el paciente lo que se ha movido es la aguja del electrocardiógrafo que se ha venido hasta abajo, hasta el fondo, ¡plac! Y entonces, bueno, ni siquiera, en principio, el criterio de calidad sería que todo el registro estuviese en la parte milimetrada, que no hubiese ninguna onda, ningún trocito de onda, ninguna porción de onda en la parte blanca del papel, ni, y por supuesto fuera de la parte. Bueno, este debe ser, no debe ser nada. Fíjense que incluso la onda P, que parece que sí que debería dibujarse bien en este ciclo, claramente es más pequeña que las que se dibujan a continuación. Con lo cual aquí lo que hay que hacer es, si tiene un sistema manual, posicionar la aguja en el centro del papel y que siga dibujando, y este trozo de electrocardiograma lo ignoro. Y si no tiene un sistema manual de posicionamiento, sencillamente lo que hago es detenerlo, volver a ponerlo a funcionar y la aguja se autocalibra, de tal manera que ya voy a registrar bien el electrocardiograma. Aquí lo que tengo son movimientos del paciente. Fíjense que este está hecho en 20 milímetros por milivoltio. Entonces la onda P la mido muy bien, está muy alta, pero la onda R me choca. Bueno, la puedo medir. No, está ya en la parte blanca, aquí ha chocado. No sé si es hasta aquí 1 milímetro más o 14 milímetros más. De hecho, fíjense que la siguiente, que tampoco la puedo medir, ha ganado muchísimo. No es que sea casi hasta aquí, es que le añado 10 milímetros más y sigue sin caber. O sea que a lo mejor le añado 20 milímetros más y sigue sin caber. Además tengo el movimiento que en este ciclo es de, uy, aquí tengo, no hay ciclo, sí, no, tengo solo P no, lo que tengo es que el paciente se ha movido y ha cambiado la línea isoeléctrica del sitio. También por manchas, esta mancha es muy evidente, el electrocardiógrafo, la aguja, no tiene tinta, no es un bolígrafo que va pintando el electrocardiograma. La aguja simplemente es un palito que se calienta. El papel es el que tiene la tinta. El papel lleva incluida la tinta y el electrocardiograma se dibuja porque una aguja caliente disuelve la tinta por la que pasa. Si la aguja está muy caliente, dibuja un trozo muy grueso. Si la aguja está muy fría, dibuja un electrocardiograma que casi no se ve. Con lo cual también la temperatura de la aguja es un factor que me puede estropear el electrocardiograma. Es automática, se programa sola, pero se puede estropear. Hay un momento o un equipo que un día puede tener esa temperatura de la aguja estropeada y la aguja empieza a dibujar mal el electrocardiograma. Pero como el papel tiene la tinta disuelta, cualquier fuente de calor, si agarran un mechero, si lo dejan al sol en el coche, en el automóvil, si lo dejan encima de una fuente de calor en la clínica, van a aparecer estas manchas. Y también se puede disolver la tinta con alcohol. Entonces, si estamos manejando alcohol todo el rato por aquí, esto no es tan raro que haya alcohol en la clínica, si estamos manejando alcohol, tengan cuidado porque se les mancha entero. Aquí ha caído una gotita de alcohol que se ha extendido. Bueno, puedo ver en el electrocardiograma, aunque tenga mucho movimiento del paciente, pero puedo medirlo razonablemente bien y no me estropea, solo lo deja feo, nada más. Pero esta mancha de alcohol en algunas ocasiones te anula el electrocardiograma o te anula el trozo de electrocardiograma que quieres ver o que quieres medir. También las condiciones de registro. Aquí lo que ocurre es que queriendo, sin querer, considerándolo, sin considerar, apuntándolo, sin apuntarlo, he cambiado la sensibilidad de 2 a 1. De tal manera que de repente si mido aquí, voy a medir mal las alturas, porque no me doy cuenta que es 2. Si mido a este es distinto, es una alternancia de no es nada. Es que justo aquí, eso no es nada raro, es que yo le he dado al botón, plap, esto crea ese artefacto y a partir de ahí
el electrocardiograma tiene una sensibilidad de 1 en lugar de ser una sensibilidad de 2. Aquí lo que he cambiado es la velocidad. Aquí estoy en 50 milímetros por segundo. Aquí no hay ninguna cosa rara en esta onda P, es el artefacto de darle al botón, plap, y en lugar de 50 clic, 25 milímetros por segundo. De nuevo, tengan cuidado con esto, márquenlo, dibújenlo de alguna manera, háganse algún señal para no equivocarse después cuando estén midiendo ondas e intervalos, desde no, esto en 25 mide tanto por tanto por tanto, de no, que es que esto está en 50, de no, que está en 20, no, espere, esto está en 50 y esto está en 25. De tal manera que esto me facilita. Fíjense que la anchura de la P es difícil en 25, la anchura de la Q es difícil en 25 y en cambio es mucho más sencillo hacerlo en 50. Un artefacto que ya les he explicado que es frecuente y que además siempre se enfadan. También se lo he explicado, se lo he dicho, y es que has colocado mal los electrodos. Mire, arriba tengo el perro con los electrodos bien colocados y con movimiento, claro. Abajo lo que tengo es el mismo electrocardiograma del mismo paciente con los electrodos cambiados de sitio. Rojo, amarillo, ya no están donde corresponde. Y entonces cuando yo creo que estoy viendo una derivación 2, es más, mi equipo me indica derivación 2 porque le he dado al botón de la derivación 2 y esto es supuestamente la derivación 2. Resulta que lo que me está mostrando es la VR o la ABR en lugar de la 2. De, oye, ¿por qué me hace eso? Porque has puesto mal los cables. No, yo siempre los pongo bien, yo no sé. Bueno. Tengo ahí una tabla y la he seguido. Bueno, pues yo los pongo mal, con bastante frecuencia. Y sencillamente lo tengo que comprobar y simplemente comprobar que cada electrodo está en su sitio. Además, hay una fuente muy importante de confusión para colocar los electrodos bien. Tenemos dos sistemas de colores, de códigos de colores para electrodos de electrocardiogramas. Hay un sistema que es el europeo, que además es el más internacional, pero no es de uso obligado, claro. En el europeo tenemos 4 electrodos, rojo, amarillo, verde y negro. El rojo se coloca en la mano derecha, el amarillo en la mano izquierda, el verde en la pata izquierda y el negro en la pata derecha. Siempre. Y los dibujitos que vamos a tener, esto es un trocito de la superficie de un electrocardiógrafo, pero los que vamos a tener, o el que se hagan ustedes, o el que saquen de tal libro y lo dejen allí pegado en su mesa, en la pared, en el quirófano, donde quieran, reflejan rojo, amarillo, verde y negro. Estos equipos de electrocardiografía, con el sistema internacional o el sistema europeo, pueden tener o bien 6 cables de colores para las derivaciones precordiales, o bien un cable blanco, que es para las derivaciones precordiales. Si yo tengo 6 cables de colores, los coloco los 6 y voy moviendo el dial para tener todas las derivaciones precordiales. Por el contrario, si solo tengo uno blanco, es pongo el blanco, precordial, cambio el blanco, precordial, cambio el blanco, precordial, cambio el blanco, precordial, y voy obteniendo las 6 precordiales a base de cambiar el blanco de sitio. Esto es muy incómodo, con lo cual estos equipos no son los habituales en medicina humana y sí que tenemos todavía algunos modelos para medicina veterinaria por si quieres hacer alguna precordial o si en algún paciente quieres obtener las derivaciones precordiales. Hay algunos equipos que este blanco lo puedes dejar colgando y hay algunos equipos que si no está conectado lo que te da es un error. No está conectado el del electrodo precordial, no está conectado, no está conectado, no está conectado. Y no voy a funcionar hasta que lo conectes. Bueno, ¿y dónde pongo el blanco entonces? Donde ustedes quieran, en la oreja del perro. ¡Pam! Ya está conectado, ¿vale? Como no voy a obtener las precordiales, yo obtengo 1, 2, 3, AVR, AVL, AVF o ABR, ABL, ABF. El blanco en ningún momento voy a decir que quiero la precordial y si yo me equivoco y también me sale precordial, las voy a ignorar. De tal manera que no se les ocurra cortar el blanco, porque hay equipos que dejan de funcionar si cortas uno de los electrodos, y comprueben si el suyo les deja enrollar el blanco con un esparadrapo y dejarlo ahí colgando para que no moleste, o si el suyo exige que el blanco esté conectado y entonces lo tienen que poner en cualquier zona del perro porque no lo van a usar. Bueno, además de este sistema internacional o europeo de colores, hay un sistema americano de colores. De tal manera que el equipo lo que trae son electrodos blanco, negro, rojo y verde. De, ¡buah! Y entonces salta el sistema latino de no hace falta que leas las instrucciones, el rojo es rojo, el verde es verde, el negro es negro y el blanco, pues el blanco será el amarillo.
y entonces es el caos, es el desastre. No, no es así. Hay que seguir las instrucciones. El blanco en la mano derecha antes era rojo. El negro en la mano izquierda antes era amarillo. El rojo en la pata izquierda antes era verde. El verde en la pata derecha antes era negro. Y el blanco de las precordiales se convierte en marrón. Algunas veces tienes blanco, negro, rojo y verde y 6 de distintos colores, y algunas veces tienes blanco, negro, rojo y verde y uno marrón para ir cambiándolo de sitio. Se puede encontrar cualquiera de los dos sistemas, porque además hoy día la inmensa mayoría de estos equipos son chinos y los chinos hacen lo que les da la gana y ponen el color americano o ponen el color europeo y luego venden el europeo en cualquier sitio que se lo compran o el americano donde les parece bien. Por ejemplo, con monitores de quirófano se encuentra la misma complicación de cables y en monitores de quirófano, incluso en Europa, muchas veces nos encontramos este sistema americano. ¿Por qué? Porque es el que ha puesto los chinos, de tal manera que te compras el monitor y tienes esta confusión de colores de electrodos. Si comparo uno con otro, este es el americano, y como ven tengo verde, blanco, negro y rojo, y las derivaciones precordiales. Uy, qué bien. Bueno, lo único que necesito es tener mi sistema en el cual veo dónde tengo que poner cada uno de los electrodos en mi paciente. Como ven aquí, la V es el precordial y entonces se lo ponen aquí sobre la cruz, pero se puede poner en cualquier sitio. No vamos a hacer las precordiales prácticamente nunca. Cuando las vayan a hacer tendrán su papelito de dónde se pone cada uno de los electrodos, pero no las vamos a hacer casi nunca. Pero si yo tengo un electrodo marrón que es para ir cambiando de sitio para las precordiales, y el equipo no me deja ignorarlo, me dice que si no está conectado no funciona, pues le puedo poner un electrodo marrón donde yo quiera. Comparando un sistema con otro, no son mejores ni peores, le parezca lo que me parezca a los americanos o digan lo que digan los europeos, sencillamente son distintos. El sistema europeo, que además es el internacional, se llama internacional no porque yo sea europeo y lo esté defendiendo, sino porque en internacional o europeo, frente al americano, lo único que pasa es que cambia estos colores. Rojo, amarillo, verde y negro se convierten en blanco, negro, rojo y verde, el blanco de las precordiales en marrón. Incluso cuando tienes los 6 cables de colores para las precordiales, también son distintos en el sistema europeo y en el sistema americano. Entonces, en el sistema europeo tienes, en lugar de Vs, para no confundirte, se llaman Cs, C1, C2, C3, C4, C5 y C6. En el sistema americano, V1, V2, V3, V4, V5 y V6. Y también me cambian los colores. Rojo y rojo, vale. Amarillo, amarillo, vale. Verde, verde, bien. Marrón y azul. ¿Qué les costaba haberlo puesto en los dos azules o los dos marrones? No, marrón y azul. Negro y naranja y violeta y púrpura. Bueno, violeta y púrpura es un poco matiz de la cantidad de pigmento que quiera poner en el plástico el fabricante chino, pero realmente hay 3 electrodos precordiales que también cambian de color y encima hay otros 3 que sí que lo mantienen. Y algunos lo que le pasa es que están cambiados de sitio. Entonces, ¿qué es lo único que tenemos que hacer? Pues esta misma tabla la tienen ustedes allí pegadita en su quirófano, en la sala de exploración, en la consulta, en la pared, sobre el equipo de electrocardiografía. La pueden hacer personalizada, la pueden hacer más grande, más pequeña, con un perrito, sin perrito, pero sencillamente comprueben que ponen cada electrodo en su sitio, que no lo cambian de sitio, para que las derivaciones que están analizando sean realmente las derivaciones que ustedes creen, que el equipo cree, que todo el mundo cree, porque los cables de electrodos están colocados correctamente. En personas, estas son las posiciones de las precordiales y aquí 1 de 2. Si tengo el sistema europeo, tengo cable blanco, dibujo V1, desconecto, lo pongo, dibujo V2, desconecto, conecto, vuelvo a ponerlo, V3 y así sucesivamente. O bien, si estoy en el sistema americano, es el cable marrón. Marrón, desconecto, cambio, marrón, desconecto, cambio, 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 cambio. Si lo que tengo es el sistema de colores, pues pongo todos los electrodos a la vez y los 4 electrodos habituales que utilizamos nosotros y no hay más que tomarse 2 minutos de colocar todo y luego ya el equipo va cambiando bien. Tengan en cuenta también, como les he dicho, que el código de colores para los precordiales europeo e internacional es distinto al americano y no vamos a hacer precordiales prácticamente nunca, de tal manera
que no va a ser uno de los problemas que tengamos. Pero sí que hay otro problema añadido. El problema añadido es que yo tengo un código de colores en el cable que puede mantenerse o no en el electrodo. Por ejemplo, imagínense que tengo los cables americanos blanco, negro, rojo y verde, y que lo que tengo son pinzas internacionales, rojo, verde, amarillo y negro. Con lo cual, si pongo rojo y rojo para que quede bonito, este rojo me va a confundir, porque no se coloca donde se coloca este rojo si estoy con el sistema americano. Con lo cual, tengan en cuenta que lo que manda no es la pinza, si tienen pinzas de colores, lo que manda es el cable y que las diferencias no lo hacen ni mejor ni peor, pero que existen y son importantes entre el sistema de códigos de colores europeo o internacional y el americano, tienen que saber cuál tienen ustedes y utilizarlo correctamente. Si tienen el americano, es preferible, porque que yo sepa no hay estas pinzas en colores americanos, es el europeo o el internacional, es preferible recurrir, por ejemplo, a estas pinzas color celeste, azul claro, que no crean confusión. ¿De dónde va el azul? No, el azul no va a ningún sitio, va el cable, el color del cable, no va el color del electrodo. Si utilizan el europeo, pueden utilizar cualquier sistema de pinzas que tenga los colores y que coincidan con los colores del cable. Como ven, entre movimientos, electricidad, alcohol, disolventes, cambios en el equipo, programación del equipo, colores en los electrodos y colores en los cables, podemos tener unas cuantas fuentes de errores, de artefactos electrocardiográficos, que cada uno de ellos se puede subsanar de alguna manera. No solo hay una solución, sino que hay varias soluciones, y que lo que tenemos que tener en cuenta es saber que existe esa posibilidad de esos errores, conocer los errores y solucionarlos, evitarlos, para hacer una lectura correcta de nuestros electrocardiogramas. Con esto les decía, el vídeo número 13, terminamos esta lista de reproducción de accidentes electrocardiográficos y la terminamos con los artefactos electrocardiográficos. Ahora ya entraremos en análisis de ritmos sinusales, del origen del ritmo y de distintas arritmias. Nos veremos en los siguientes grupos de vídeos. Chao, hasta entonces.